Le he llamado a esta charla la importancia del suelo, porque eso es lo que les quiero hablar. ¿Ya? Vamos a estar unos 30 minutos, no mucho. Después vamos a ir a hacer unas prácticas sobre suelos. Agarrando con las manos nos vamos a embarrar. Estudiar el suelo siempre es embarrarse, ensuciarse, pero es lindo. Bueno, y aquí tiene 3 partes esta presentación. Como no tenemos tanto tiempo, vamos a hablar de la primera parte nomás. ¿Cómo es importante el suelo? ¿Y por qué está en peligro? ¿Qué es lo que está pasando con el suelo ahora? Eso vamos a ver. Es un recurso que está en peligro, como muchas cosas en el planeta. Y ahí está en realidad lo que le llamamos suelo, ¿no? Es este corte. Para nosotros suelo no es lo que vemos cuando miramos desde arriba. Desde arriba vemos una superficie que pisamos nomás. Pero cuando entramos, cuando hacemos un corte en el suelo, vemos esto de aquí, que es lo que se llama el perfil, así le llamábamos, porque es como ver el perfil, ¿no? En perfil estamos viendo el suelo. Y esto es sumamente interesante porque cuando uno ve de arriba, parece que el suelo fuera algo duro, ¿no? Que uno camina encima. A veces le llamamos piso también al suelo, ¿no? Pero no es una cosa compacta el suelo como es esta madera o estos mosaicos que hay aquí, que son cosas duras, impermeables, cerradas, ¿no? El suelo es un sistema poroso, le llamamos, porque son partículas que dejan mucho aire entre medio, ¿ya? Entonces ven ustedes que no se ven las partículas porque son muy finitas, pero las partículas están acondicionadas en agregados o en terrones, ¿no ve? Cuando uno agarra un poco de tierra, uno se deshace en terrones, no en partículas sueltas, sino en terrones. Todavía esos terrones los podemos deshacer y son partículitas al final, ¿no? Unas partículas muy finitas. Pero es muy importante que el suelo no esté suelto, sino esté en terrones. ¿Por qué es importante eso? Porque los terrones son bastante grandes y al ponerse entre medio dejan unos espacios grandes. Y eso es lo que permite que en el suelo haya vida. Como hay esos espacios aquí, puede entrar el agua. Ustedes saben que el agua es fundamental para la vida. Y además puede entrar el aire, ¿no? Los organismos que hay aquí adentro son organismos como nosotros que necesitan respirar y necesitan tomar agua y comer, ¿no? Entonces todo eso encuentran aquí en gran cantidad. Entonces lo que yo quiero que se imaginen, y lo vamos a ver después en el campo, es que el suelo no es una cosa compacta, sino es un material muy poroso que tiene muchos espacios vacíos. La mitad es sólido y la otra mitad son espacios vacíos. Y en esos espacios vacíos viven millones de organismos, ¿no? Y están respirando y están viviendo, ¿no? Reproduciéndose y todo. Entonces el suelo es un ambiente muy adecuado para la vida. Cuando digo que hay millones y millones de organismos en el suelo, seguramente ustedes no se imaginan lo que hay. Ya les voy a contar en un rato más. Ya, pero también, gracias a que el suelo tiene muchos poros, las raíces pueden entrar, ¿no ve? Pueden entrar hasta abajo, tomar agua, absorber el agua que necesitan en la parte de abajo. También las raíces necesitan oxígeno, necesitan respirar igual que nosotros. Oxígeno y botan dióxido de carbono. El mismo proceso hacen las plantas también. No tienen pulmones, pero hacen algo parecido. Entonces esto nos está mostrando que hasta en la parte de abajo hay oxígeno, hay agua, porque la raíz está pudiendo crecer ahí. Algo que decimos es que
la vida en la Tierra depende del suelo. Hay dos ambientes grandes en el planeta Tierra. Hay por un lado lo que son las aguas, ¿no? Los océanos, los mares, los lagos, los ríos, lo que es agua. Y por otro lado está lo que es tierra, ¿no? Los continentes. En la parte continental el suelo es la base de la vida. Todos los organismos dependemos del suelo, ¿no? Los animales, las plantas, los microorganismos. O bien, si son organismos del agua, dependen del agua, no del suelo. Pero dependen del suelo o del agua, ¿no? Y en la parte continental, donde vivimos los humanos, dependen del suelo. Entonces, sin suelo en realidad no hay vida. Ya, algo que les decía hace un ratito es que cuando vemos el material que hay en el suelo, de ese material más o menos la mitad es poros, ¿no? Aquí está dibujado eso, esta mitad, desde aquí para allá, todo esto es, todo este lado es poros. Y el otro lado es sólidos, son las partículas, ¿no? Casi la mitad, un 45% del suelo medido en volumen, son partículas minerales. Y más o menos 5% son partículas, pero que son orgánicas. Aquí en este 5% están las bacterias, los hongos, las lombrices, todo eso también, los animales que hay en el suelo. Aquí están las raíces, en fin, todo lo que está vivo está aquí en este pedacito. Y la otra mitad que son poros, una parte de los poros está lleno con agua, o sea, tiene agua, puede ser mucha o poca, depende de la época del año, ¿no? Cuando es época de lluvias hay más agua, cuando es época seca se va secando el suelo, entonces aumenta la cantidad de aire, digamos, ¿no? Lo que está sin agua o con gas. Entonces, esta parte de los poros puede llenarse con agua cuando llueve y después, cuando se seca, vaciarse el agua y quedar un poquito nomás, ¿no? Entonces, esta parte de los poros va llenándose y vaciándose todo el tiempo con agua. Pero siempre hay agua, siempre hay algo de agua ahí y por eso hay organismos en el suelo. Hasta en el lugar más desértico que se puedan imaginar, siempre hay agua en el suelo. Por eso hay siempre microorganismos en el suelo. Entonces, lo que tenemos, después de ver el gráfico de atrás, lo que tenemos en el suelo son estas 5 cosas bien importantes. Tenemos una parte de agua, tenemos organismos vivos, tenemos la parte orgánica, esa chiquita donde están las lombrices, los animales, los hongos, las bacterias, etc. Tenemos también nutrientes, que esto es bien importante porque alimenta a las plantas. Los nutrientes están en la parte sólida y también están aquí. Y después tenemos gases, ¿no? Una serie de gases, los mismos gases que hay en la atmósfera, hay en el suelo. Oxígeno, nitrógeno, dióxido de carbono, óxidos de nitrógeno, de azufre, en fin, son muchos gases que hay mezclados. Lo más importante es oxígeno, nitrógeno y dióxido de carbono, ¿no? Como en nuestro aire también. De hecho, la cantidad de carbono que hay en el suelo es el mayor depósito del mundo. No sé si ustedes entienden cuando decimos depósito de carbono. ¿Qué les hace pensar cuando les digo depósito de carbono? Cuando se habla del carbono que hay en un lugar, ¿en qué piensan? Materia orgánica. Materia orgánica. Digamos, en esta sala, ¿qué sería el depósito de carbono de esta sala? ¿Qué sería? ¿Las paredes? ¿El aire?
En el aire un poquito de dióxido de carbono hay. En los azulejos son sustancias inorgánicas, no son carbono. ¿Nosotros somos depósitos de carbono? Sí, ¿no ve? Esto, si es de algodón, digamos, es un depósito de carbono también, ¿no? La madera, obviamente, es un depósito de carbono, ¿no? Entonces, si vemos el ecosistema, ¿cuál es el depósito de carbono más importante? Los árboles, es importantísimo, los árboles son importantísimos. Pero en el suelo hay un depósito de carbono mayor, que es lo que les mostraba hace un ratito como humus. El humus es el principal depósito de carbono del ecosistema. No los árboles. Y a veces pensamos que son los árboles. En los árboles hay mucho carbono, pero en el suelo hay más. Ya, entonces eso hace que sea bien importante. Desde el punto de vista científico es sumamente importante. También es el depósito de nutrientes más grande del planeta. Ahí es donde se encuentran los nutrientes, que al final nosotros necesitamos, todos los organismos, ¿no? También es un gran depósito de agua fresca. Hay más agua en el suelo que en los lagos, que en los ríos. No parece, ¿no ve? Porque el suelo parece algo seco. Pero hay suelos en todo el planeta y ese poquito de agua que tiene, si vamos sumando, hay mucha más agua que en los lagos y que en los ríos. También es un depósito de agua. Y es un gran depósito de biodiversidad también, el suelo. El suelo es el lugar donde hay mayor diversidad en el planeta. Miren, aquí los suelos albergan una cuarta parte de la diversidad de nuestro planeta. Hay unos organismos que no son tan familiares para nosotros, ¿no? Quizás algunos sí los vemos. Por ejemplo, hay liebres que viven en el suelo, las lombrices todos las conocemos. Hay varios gusanos, ¿no ve? Lombrices de tierra. Y aquí ya se vuelven cosas raras. Nemátodos, ácaros, no sé si ustedes conocen. Y aquí, cuando empezamos a hablar de insectos, hay tanto tipo de insectos, hongos, bacterias y otros grupos, algas, actinomicetos, en fin, organismos unicelulares ya no nos imaginamos tanto. Entonces, piensen en el suelo como un lugar no muerto, sino un lugar donde hay muchísima vida, muchos organismos diferentes en una gran cantidad. Normalmente son organismos invisibles, ¿no? Hongos, bacterias. Miren, en 1 metro cuadrado de suelos forestales podemos encontrar hasta 1000 diferentes especies de invertebrados. Y la presencia de estos organismos, lo que es importante, es que todos tienen un papel, un rol, ¿no ve?, en el ecosistema. Y la suma de esto es lo que hace que el sistema natural funcione. Si se rompe, si algunos de estos empiezan a desaparecer, ya algo va a fallar en el ecosistema. Entonces el rol de todos ellos es bien importante y cuando se agotan o alguno de estos se elimina, empiezan a fallar los procesos naturales del planeta. Miren, esto es algo sorprendente. En una cuchara de suelo hay más organismos que personas hay en todo el planeta. ¿Cuántas personas hay en el planeta? ¿Alguien se acuerda? 8 millones, 8.000 millones, ¿no ve? De personas vivimos en este planeta. Ajá. En una cucharilla de suelo, cuchara, hay más que 8.000 millones de organismos vivos. Mucho más en los suelos fértiles.
Entonces el suelo para nada es un sistema muerto. Y hay bichos rarísimos como ese de ahí. Bueno, ahora están empezando, como hay la posibilidad de sacar fotos microscópicas con microscopios potentes, están empezando a observar los organismos que hay, que son muy extraños, ¿no? Muy diversos. Recién estamos empezando a conocer, fíjense, solamente conocemos hasta ahora, los científicos, 1% de las especies de organismos que viven en el suelo. Entonces es algo muy desconocido. No sabemos casi nada de los organismos del suelo. Ni siquiera los podemos clasificar, ni sabemos qué funciones cumplen. Pero gracias a esos organismos, el suelo nos permite alimentarnos. El suelo es el origen de más del 90% de los alimentos que consumimos las personas, ¿no? Alguna vez consumimos un poco de pescado, que no crece en los suelos, a veces un poco de algas, los chinos, los orientales, mucha alga, ¿no? El resto, todo lo que comemos viene del suelo. Entonces el suelo tiene que estar sano, ¿no? No contaminado. A ver. Y quienes producen los alimentos son los agricultores. Aquí están ustedes en una granja agrícola, donde se produce alimentos. Se produce maíz, leche más que todo, leche. ¿Ustedes saben desde cuándo los seres humanos producimos alimentos con agricultura? ¿Desde hace cuánto más o menos? No escucho bien, yo estoy viejito, tienen que hablar fuerte. Desde Adán y Eva. Desde Adán y Eva, ¿sí? Aquí parece, ¿no? Este es un dibujo que hicieron un dibujante que era indígena en la época de la colonia, ¿no? Era un indígena que dibujaba todo lo que hacían y lo que pensaban los indígenas de su época. Era muy interesante. Huamán Poma de Ayala se llama. Y él hizo este dibujo sobre el primer agricultor. Y le llamaba Adán y Eva, y ahí estaba Adán y Eva produciendo comida, ¿no? El primer agricultor. Claro que eso no es cierto. Porque la agricultura existe hace 8.000, 9.000 años nomás, ¿no? ¿Y el ser humano cuántos años tiene en el planeta? ¿Más de 3.000? 300.000, el Homo sapiens, 300.000 años que camina en el planeta. Y hace agricultura hace 8.000 o 9.000 años recién. El ser humano apenas estaba empezando a reunirse y a formar aldeas, ¿no? Pero ya empezaron, gracias a la agricultura, en realidad empezaron a formar sus aldeas y a reunirse, porque antes tenían que andar buscando comida y se andaban moviendo de un lugar a otro, no construían casas. Han empezado a construir casas cuando se podían establecer en un lugar, gracias a que podían hacer agricultura y ya podían aprender a manejar el suelo, ¿no? Y aquí están sembrando, de hecho están plantando estos zapallos y maíz también hay en esta imagen.
¿no? El maíz y el zapallo son especies bien antiguas que producían nuestros antepasados en América hace mucho tiempo. Y descubrieron después el arado también, para remover el suelo. Y cuando uno empieza a remover el suelo, ahí empiezan los problemas con los suelos. También, bueno, labrar, remover el suelo es importante para hacer agricultura, pero empieza a cambiar el suelo en ese momento en que empezamos a arar, ¿no? Ahí empiezan los impactos ambientales sobre el suelo. Actualmente utilizamos máquinas para remover el suelo, ¿no? Arados con tractor. Y lo que hacen estos arados es dejar suelos descubiertos, así como estos, sin la protección de los árboles ya. El suelo está descubierto, empieza a llover, el suelo se erosiona y ya empieza a degradarse rápidamente, ¿no? La agricultura es muy peligrosa de hacer porque el suelo se degrada rápidamente, hay que hacerlo con muchos cuidados. ¿Saben lo que es erosión? ¿No? Yo sé que saben, pero no quieren decirme. ¿Qué es erosión? Cuando la tierra se pierde, ¿no? Cuando el suelo se pierde por el agua. Cuando en un lugar hay una inclinación y aquí llueve y la lluvia se lleva a la tierra hacia otro lado. Y el suelo que estamos diciendo ahí que está lleno de organismos y todo, se va a otro lado y queda material cada vez más pobre. La erosión es un proceso de degradación terrible. Bueno, y otra cosa, entonces el arado es una cosa que nosotros los agrónomos tenemos mucho cuidado. Y la otra cosa que tenemos que tener cuidado son los pesticidas. Aquí hay un dibujo que muestra el efecto de los pesticidas en el suelo, ¿no? Lo quiere mostrar de una manera visual. Aquí tenemos un suelo que no tiene pesticidas, que ha recibido pesticidas, es un suelo agrícola como ven aquí, ¿no? Y aquí en este frasquito está simbolizado un lugar donde no han llegado pesticidas. Y aquí hay flores silvestres y todo eso. Y aquí en el dibujo podemos ver un montón de organismos viviendo en medio de las raíces de las plantas. En cambio, donde se aplican pesticidas, los organismos empiezan a desaparecer, ¿no? Y estos organismos ya hemos visto que son organismos bien importantes para la vida, porque tienen funciones ecológicas que son bien importantes. Y ni siquiera sabemos cuáles son esas funciones, pero sabemos que son importantes. La cosa es que aquí ya el sistema no está funcionando bien, eso es lo que vemos, ¿no? Los alimentos ya no tienen la misma calidad y así, cosas así. Ahí tenemos un suelo que está producido con agricultura, con pesticidas, por muchos años. Se ve como algo que tiene muy poca vida, ¿no? Es blanco, no tiene materia orgánica casi, tiene muy poca materia orgánica, es un suelo compactado, no tiene tanto oxígeno, el agua no puede entrar en ese suelo porque está perturbado el suelo, ya no tiene tanta porosidad como les hablaba al principio, es un suelo que está compactado. Esto pasa cuando los suelos se manejan mucho con tractores y con pesticidas. Entonces es un suelo totalmente perturbado. Aquí fíjense, esta es unas fotos que muestran el impacto de los fertilizantes en los organismos del suelo. Aquí tenemos una imagen donde no se han aplicado fertilizantes. Han sacado una foto con micrografía electrónica.
Y podemos ver, apenas podemos ver las raíces, ¿no? Y las partículas de suelo, porque todo está cubierto con microorganismos. Estas partes que parecen gelatina son colonias de bacterias. En cada una de estas cosas hay miles de bacterias, ¿no? Entonces esto está totalmente colonizado. Aquí ven estos hilos, son hongos, llenos de organismos vivos. Y aquí la foto donde se ha aplicado un fertilizante químico, que es muy común en la agricultura, es la urea. Y podemos ver que no hay tanto organismo, ¿no? Prácticamente no se ven organismos vivos. Se ven las raíces desnudas ahí. Bueno, tal vez para terminar, hacer esta relación de que cuando el suelo está saludable, las plantas están saludables. Cuando las plantas están saludables, los animales están saludables. Cuando las plantas y los animales están saludables, el ser humano está saludable, porque nosotros comemos a las plantas y animales, ¿no? Los animales comen las plantas y las plantas se alimentan del suelo. Entonces, la salud del ser humano depende de la salud del suelo. La salud de todos está vinculada. En un lugar donde el suelo está mal, está degradado, las plantas crecen mal, los animales y el ser humano no puede ser saludable tampoco y empieza a mostrar un montón de enfermedades. Y eso es algo que actualmente los profesionales están encontrando en sus estudios. Visto de otra manera, cuando el suelo en un lugar está muy degradado, como ocurre en casi todo lugar, y en Bolivia les anticipo que la mayor parte de nuestros suelos agrícolas están muy, muy degradados, ¿no? Por eso trabajamos en ese tema. ¿Qué es una planta fija que no necesita sacarla, está en el fruto de la Las plantas que no tienen raíces en el suelo, sino que viven encima de otra planta. No, de arriba se generan. Las epífitas. Sí, esas plantas igual tienen sus raícitas, porque tienen raíces igual, que están en medio de la otra planta, ¿no? Chupando de los tejidos de la planta grande. Y la planta grande está chupando del suelo. Entonces, lo que está chupando la planta grande también llega a estas plantas pequeñas, ¿no? Lo que hay que pensar es que todos, de alguna forma, se están alimentando del suelo, siempre. Todos los organismos en la tierra, ¿no? Y los lugares que están muy degradados, pues siempre repercute la degradación en la población, en los agricultores y en todos. Bueno, pero todo esto que estamos empezando a entender bien las personas, lo estamos empezando a entender bien los últimos 30, 40, 50 años. Antes no teníamos idea de que pasaban todos estos procesos, no sabíamos. Ahora lo estamos empezando a entender. Claro, nos sorprendemos, nos alarmamos cuando empezamos a conocer, pero la idea no es quedarse tristes o deprimidos de ver esta realidad, sino ponernos a pensar en que tenemos que hacer cambios, ¿no? Tenemos que cambiar la forma de producir los alimentos y todo eso. Y eso es lo que les queremos mostrar ahora en esta visita, en esta hacienda, donde se hace una agricultura más ecológica. Bueno, entonces la idea no era deprimirlos, sino motivarlos a que vean cómo hacer una agricultura que se puede hacer sin tanto problema. ¿Ya? Entonces aquí nos podemos dejar esto aquí. Y nos vamos al campo. Les voy a mostrar ahora cómo aprender a entender lo que pasa en el suelo. ¿Ya? O sea, poder decir si un suelo está en buenas condiciones, está deteriorado, si es un buen suelo, regular, es un suelo malo.
de una manera bien simple. Pero lo mínimo que podemos experimentar para poder decir algo inteligente sobre los suelos. ¿Ya? No al azar, sino basados en conocimiento científico. Porque siempre hay que hablar con conocimiento científico. Si no, no sirve de nada lo que decimos. Más que todo los técnicos, nunca hay que ponerse a hablar de cosas que uno no entiende o no conoce, ¿no? Yo me pongo a hablar de suelos y puedo decir algunas cosas sobre suelos porque eso es lo que estudio todo el tiempo. No me pongo a hablar sobre las comidas, sobre otras cosas que no sé, ¿no? Entonces, la idea aquí es hacer un experimento pequeño para poder decir algo sobre el suelo, pero que tenga sentido, que sea una opinión científica basada en un conocimiento técnico. ¿Ya? Ya, entonces, y ahí les digo que hay 3 cosas que son propiedades importantes que tiene un suelo para poder interpretar su condición. Hay 3 cosas, hay muchas cosas en realidad, pero mínimamente 3 tenemos que entender para poder decir algo inteligente sobre un suelo. Uno es lo que se llama la textura del suelo. La textura se refiere al tamaño que tienen las partículas del suelo. O sea, si un suelo tiene partículas gruesas es muy diferente de si un suelo tiene partículas finitas. Eso nada más, es la textura, es decir, qué porcentaje de partículas gruesas y finas tiene un suelo. Y eso ya nos permite decir muchas cosas inteligentes sobre el suelo. El tamaño, ¿ya? Eso es 1. 2, es el contenido de materia orgánica del suelo. Porque la materia orgánica es lo que sirve de alimento a esos miles de organismos que viven en el suelo. Entonces vamos a hacer una prueba simple para decir si un suelo tiene mucha, mediana o poca materia orgánica. Y ahí ya podemos sacar alguna conclusión basada en algo. Y 3 es el pH. El pH es una medida de la acidez del agua, todo tiene su pH, ¿no ve? Lo que es muy ácido normalmente no es tan bueno, lo que es muy alcalino normalmente tiene problemas, lo que es neutro es más o menos lo que tiene mejores condiciones, ¿no? Pero eso también hay que agarrarlo con pinzas, porque hay lugares que normalmente son muy ácidos, normalmente son alcalinos y funcionan bien. Ya, pero en un suelo como este, es que es un suelo agrícola para producir alimentos, esto se está preparando para plantar café, aquí se va a plantar café, ¿ya? Aquí nos interesa saber si el suelo tiene mucha materia orgánica, qué textura tiene el suelo, qué pH tiene el suelo, son cosas que tenemos que saber los agrónomos, ¿ya? Son 3 cosas de las más importantes. Hay muchas otras cositas que nos van a dar detalles, pero lo más importante son estas 3 cosas. Y por suerte hay prácticas sencillas que nos pueden ayudar a conocerlas. Estas hojas que les he dejado son para determinar la textura del suelo. Entonces lo que yo les pido ahora es que se pongan en grupos de 5 personas. 5. Ya, si quieren 4, si son 4 de un... Ya, pero no muchos. Aquí por ejemplo son muchos. Chicos, ustedes son muchos aquí, divídanse en 2. Y aquí también son muchos, ya divídanse en 2 grupos. ¿Ah? Yo estoy viendo 5, 6, 7, 8. Ya, separen. Vamos a determinar la textura de este suelo
Siguiendo estas instrucciones de aquí, yo les voy a explicar cómo. Y después vamos a hacer un concurso para ver cuál de los grupos ha determinado bien la textura. Ya, entonces pónganle atención. Ya, yo me he olvidado traer una picota, pero a ver si con un palo podemos sacar una muestra de tierra. Espérenme un ratito. La textura, ¿alguien ha escuchado hablar de la textura alguna vez? ¿Nunca? Ya. Entonces, cada persona del grupo, después lo van a hacer en grupo, pero primero cada uno de ustedes agarre una cantidad de tierra así. Las piedras que hay las van a ir sacando. Ya casi todas las piedras las van a ir sacando poco a poco. Todos se tienen que ensuciar las manos, no hay forma de aprender sobre suelos sin ensuciarse, sí. Las piedras, las raicitas, vayan sacándolas. Todos chicos, ya todos, chicos y chicas, todos agarren un poco de tierra y sáquenle las piedritas, las ramitas, solo que se quede material finito. Si hay una lombriz, sáquenla. Piedras, raíces, ramas. Ya, ramitas, raíces. ¿Ya está? A ver, ¿cómo les está yendo? Sí, yo creo que ya casi está, un que otra rama. Ahí está. Excelente. Ya está, creo que ya no hay piedra. Sí hay, pero debe haber una pequeña. Sí, poquitas. Hay unas cuantas todavía. Sácale un poquito más. Dijeron que no usaban máquinas, hay una máquina. No, sí usamos máquinas, Pero han dicho. No. ¿Ah? Que no hemos llegado, han dicho. ¿Que no usamos máquinas tractores? No sé si se referían a... No, usamos muchas máquinas porque tenemos una superficie grande. Ay, ay, ay. Está bien, déjalo nomás. ¿Cómo les va? Estamos sacando. ¿Tienen todavía piedritas? Ya, pásenlo así poco a poco, saquen todo lo que es grueso. ¿Cómo les está yendo? Ya, ahora presten atención, vénganse por aquí. Vénganse más cerca, ¿ya? Cuidado con esas botellitas. Esto lo voy a poner por aquí. Ya. Acérquense los de atrás. Ya, lo siguiente que vamos a hacer. ¿Todos han jugado con plastilina alguna vez? Sí. Excelente. Entonces ya están preparados para estudiar agronomía.
Ya, ahora van a apretar. Pero ven que está seco, ¿no? No está como una plastilina que uno moldea, ¿no? Está muy seco. Tenemos que ponerle agua hasta que se vuelva una plastilina. ¿Quién tenía una botellita de agua? ¿Esta era la mía o? ¿Quién tenía mi botellita de agua? Aquí habían varias. ¿La que trajimos de allá? Pues tuya. La que No, trajimos. es la que traje. Es la mía, ¿no? Ya. Entonces, ya, aquí vamos a echarle un poquito de agua. Poquito a poco le vamos a ir echando hasta que se vuelva como una plastilina. Ahorita yo les voy a mostrar primero, después les paso el agua. Así. Van a ir apretando, moldeando, fíjense. A ver, fíjense primero lo que yo hago. Después ustedes ven. Ya miren que se está volviendo cada vez más como una masa, ¿no? Como una plastilina. Ahí todavía está seco. La plastilina no es así, ¿no ven? Falta un poquito. Ya, hay que mezclar bien, 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 bien. Así, con fuerza, con el dedo. Ya. Ahora sí ya está moldeable, fíjense. ¿No ve? Puedo hacer un animalito aquí. No, ahorita yo les voy a pasar. Sí. Ya. Una vez que esté así, vamos a empezar a hacer una especie de chorizo. Delgadito, pero. Más o menos de medio centímetro. Ya, fíjense todos fíjense aquí un ratito. Una cosa así van a hacer, ¿ya? Y después la van a ir doblando un poco para ver si se va rompiendo. Ya, miren cómo aquí se ha roto un poco, pero hay otros pedazos que continúan manteniendo su forma, ¿no? Digamos, hasta ahí se ha roto. Antes era larga, se ha roto en pedazos más pequeños y así han quedado. Trozos de este tamaño, no muy largos ni muy cortitos. ¿Ya? Entonces lo que ustedes tienen que medir es aproximando, ¿no? Con una regla. ¿Cuántos centímetros tiene esto? Y eso es lo que aparece en esta tablita. 2.5 habla, ¿no ven? Entonces la pregunta es, ¿los pedazos que quedan son mayores a 2.5 centímetros? En mi caso, estos dos son mayores, entonces tengo que decir sí. ¿Ya? Y así vamos a ir viendo. Ya, no, lo veremos todo. Entonces, fíjense que hay 4 opciones en la tabla. Uno dice no forma cintas. Por ejemplo, si esto fuera arena no forma nada de cinta, se rompe ese rato, ¿no? Cintas cortas, menos de 2.5 centímetros. Yo sé que aquí tengo 2 que son menos de 2.5, pero las que voy a considerar son las grandes nomás. ¿Ya? Entonces, cumple, digamos, lo de esto. Cintas medianas, entre 2.5 y 5 centímetros. ¿Estas están entre 2.5 y 5 o son mayores que 5? Entonces, lo que tengo que decir es si son menores de 2.5, si están entre 2.5 y 5 o si son mayores de 5. Eso es. Entonces, estas, ¿qué puedo decir? Ya, ustedes lo van a decir en cada grupo. Eso por un lado, ¿ya? Por un lado, entonces el tamaño van a ver. Y lo siguiente que van a hacer va a ser agarrar un pedacito pequeño de esto. Algo así como esto, un poquito.
Y esto le vamos a poner más agua. Y lo vamos a deshacer con la mano, así con el dedo. Con el dedo lo vamos a deshacer. ¿Ya? Y lo que vamos a concentrarnos es en qué sensación me da cuando paso el dedo por este lodo. Escuchen, a ver, escuchen bien. ¿Qué sensación les da cuando pasan el dedo? ¿No? Algunos suelos son bien suavitos. Uno pasa el dedo y es bien suavito. Otros son ásperos. ¿Ya? Y eso es lo que tienen que decir. En la tabla también dice ahí. La sensación es suave o lisa. No hay ninguna sensación especial. O es una sensación arenosa. O sea, áspera. Arenosa. Ya, una de esas tres tienen que poner. Entonces, de acuerdo al tamaño de las cintas estas, de los choricitos, y de acuerdo a la sensación, ustedes tienen que decir qué tipo de textura tiene este suelo. La textura está aquí en medio. Puede ser limoso, franco arcilloso. Todo esto que aparece aquí podría ser uno de esos. ¿Ya? Y eso es lo que ustedes tienen que decir. Ya, ¿y para qué sirve? Digamos, si fuera franco arcilloso, ¿de qué me sirve saber eso? Y en la página siguiente les interpretan que si son suelos finos, o sea, todo lo que dice arcilloso. Bueno, después les voy a contar, ahorita vamos poco a poco. ¿Ya? Hagan entonces, con este cuadro, encuentren qué tipo de textura es. A ver, vamos a ver qué grupo tiene mayor ¿qué? Sensibilidad. Ya, entonces eso es muy poquito. Si es muy poquito, júntenlo. Ya, excelente. Sigue siendo poco. Se ríe. Pero ya casi no tiene piedras. Es lo que importa. Ya, si les falta me avisan. Ya, vamos a escuchar los resultados de cada uno. Chicos, escuchemos. ¿Qué dicen? La textura que hemos encontrado es franco arenoso. Franco arenosa. ¿Los cuatro están de acuerdo? Ya. Acá, ¿Ustedes? equipo. Nosotros encontramos franco arenoso. Franco arcilloso. Tenemos un caso de arcilloso. Ya. Digamos que están entre franco arenoso y franco arcilloso. Sí. Ya. Este grupo. Franco arcilloso arenoso. Franco arenoso. Las dos, arcillo arenoso. Ya. Ustedes, chicas. ¿Ah? Limoso. Ya. Franco limoso. Creo que nadie está de acuerdo. Aquí. Franco arenoso. Arenoso, los cuatro. Y el último. Franco arenoso. ¿Quiénes han encontrado franco arenoso? 1, 2, 3. Franco arcillo arenoso. Franco limoso. Algunos dicen franco arenoso, otros franco arcilloso. ¿Ya? Esto me lo... así. Bueno, yo les... Ah, ya. Excelente. Creo que todos hemos encontrado que los choricitos eran entre 2.5 y 5. En eso no ha habido ninguna, ¿no? Y eso ha hecho que digamos que es franco algo. ¿Ah? Franco algo tiene que ser. Ya. Puede ser franco arenoso, arcilloso o limoso. La característica de la arcilla es que es suavito y se pega también en los dedos, se pega en las manos, se pega en los dedos, es pegajoso. En cambio la arena
uno siente las partículas de arena en el dedo, ¿no? Son ásperas. Se puede poner un poquito en la lengua, les dije a algunos. La lengua es muy sensible. En la lengua se siente las arenas. Si alguien se anima a hacerlo, puede hacerlo. La otra forma es pasarse por el oído y empezar a hacer así por el oído. Cuando es arenoso, se sienten los chasquidos. Cuando es arcilloso, no se escucha nada. Ya, con esa explicación, ¿alguien quiere cambiar su resultado? Es más arenoso, chicos, es más arenoso. ¿Ya? Entonces, en realidad es franco arenoso el suelo. Vamos a arcilloso. ¿Ah? ¿Arcilloso? Ya. Con franco arenoso. Excelente. Ya. A ver, una cosa más. Una cosa más. Aquí tienen una tabla al final donde pueden sacar conclusiones sobre este tipo de suelo. ¿Ya? ¿Qué quiere decir que sea arenoso, limoso o arcilloso? La arcilla son las partículas más finas que hay. Limos son medianas y las arenas son gruesas, ¿no? Las arenas uno las siente en los dedos, la arcilla no se puede sentir, es algo finito. Y aquí les dice, si se fijan en las columnas, un suelo grueso, ¿qué características tiene? Grueso quiere decir arena, ¿ya? Y al final dice un suelo fino, ¿qué características tiene? Fino quiere decir arcilla. Entonces los que han encontrado que era franco arenoso, estaban en un suelo grueso, porque tiene la palabra arenoso. Entonces sus características son las que están en la tabla. Dice que, por ejemplo, que tiene una infiltración rápida. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando llueve, el agua entra rápidamente al suelo, ¿no? ¿Y eso es bueno o malo? Es bueno porque si no entra, se queda en la superficie y se va hacia abajo y erosiona. ¿No ve? Lo mejor es que entre. Y así, capacidad de almacenamiento de agua, baja capacidad, ¿eso es bueno o malo? No almacena bien el agua. Digamos, llueve, la mayor parte del agua se pierde porque el suelo no la retiene. Eso es malo, ¿no ve? Porque la planta necesita harta agua. Y así pueden ir interpretando y sacando conclusiones precisas y técnicas sobre este suelo, en base a esta práctica bastante sencilla que hemos hecho. ¿No ve? Si alguien tiene una familia de agricultores, puede ver en la parcela de los papás qué tipo de suelo es, por ejemplo. Ya, sobre textura entonces, eso. Materia orgánica. Si el suelo tiene mucha materia orgánica. ¿Por qué es importante la materia orgánica? Porque tiene nutrientes. Las plantas crecen mejor en suelo que tiene harta o poca materia orgánica. Harta, ¿no? Y los organismos del suelo, ¿dónde crecen más? Las bacterias, los hongos, las lombrices. En suelo que tiene mucha materia orgánica o poca. Mucha, ¿no? ¿Por qué? Porque la materia orgánica es la comida del suelo. Ya, entonces tenemos ahí una porcioncita y le vamos a echar un poco de agua oxigenada. A ver, acérquense mucho. Agua oxigenada. ¿Qué pasa con el agua oxigenada cuando echan en una herida? Pues empieza a burbujear. Empieza a burbujear mucho, ¿no? Ya, ¿y por qué empieza a burbujear? Porque está contaminado. Porque está abierta la piel y adentro tienen ustedes materia orgánica. Y cuando le echan, la materia orgánica empieza a quemarse.
Y lo que sale es dióxido de carbono porque se está oxidando la materia orgánica, ¿ya? Entonces, si el suelo tiene mucha materia orgánica, cuando le echen esto va a ser como una herida. Ay. ¿Qué están viendo? Espuma. Se están muriendo los microorganismos. Miren, miren cómo está creciendo. ¡Qué grande es! ¿No ve? Entonces, este es un suelo que tiene mucha materia orgánica. Ay, profe, se ha vuelto una masa. ¿No ve? O sea, no todos los suelos tienen mucha materia orgánica. Este realmente tiene mucha, por eso está creciendo mucho. ¿Mm? Van a ver que algunos suelos le echa y un poquito empieza a burbujear. Este burbujea mucho. Mucha materia orgánica. ¿Es buen suelo o malo? Buen suelo, ¿no ve? Buen suelo. Voy a tratar con las plantas en jardín. Sí. ¿Qué te parece en un lugar quieto? Ya, entonces lo vamos. Ya, vamos a hacer lo mismo. ¿Y en qué vas a tomar Y la va- prueba de pH? Ahorita. ¡Lo estás pisando! Si le echamos vinagre al suelo y burbujea, ¿qué pasa? A ver. Aquí tenemos la muestra. Este suelo puede ser neutro, puede ser ácido o puede ser alcalino, ¿no? Para saber tenemos que utilizar lo contrario. Por ejemplo, si el suelo es ácido y le echamos bicarbonato, el bicarbonato es alcalino, ¿no? Cuando le echamos bicarbonato y empieza a burbujear, quiere decir que el suelo es ácido, porque es lo contrario, ¿ya? Cuando le echamos vinagre, el vinagre es ácido, y empieza a burbujear, ¿qué es el suelo? Alcalino, es lo contrario, ¿ya? Entonces, como se le han tomado el líquido alcalino, vamos a ver qué pasa con el ácido. A ver, acérquense. Ácido con ácido. Cuidado del vaso. ¿Ya sé? Le estoy echando vinagre. No puede ser. No, no reacciona. No reacciona. ¿Reacciona algo? No. Siempre hay que esperar un poquitito. ¿Nada? Nada, ¿no? No reacciona. ¿Ven? Rico, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué podemos decir? Si no reacciona, Es ácido. esto era ácido, Es ácido. puede ser ácido o neutro también. No sabemos ni lo vamos a saber porque no tenemos el líquido alcalino. ¿Quién se lo tomó? Aunque creo que quedan unas gotitas. A ver, vamos a ver. Hay unas gotitas. Entonces la tierra, ahorita sabemos que no es alcalina. Le hemos echado ácido y no ha burbujeado. Si burbujeaba con el ácido, ¿qué hubiera sido? Lo contrario, alcalina, ¿no ve? Entonces no es alcalina, sabemos. Entonces, ¿qué puede ser? Neutra o ácida, una de las dos, ¿no? Neutro. ¿Algo de burbujas? Nada. Cero. Entonces neutro, ¿no? No es ni ácido ni alcalino, es neutro. ¿Y está bien que sea neutro? Sí. O sea, para agricultura lo mejor es que sea neutro. Si es muy ácido o es alcalino, normalmente tienen problemas en crecer las plantas. Para agricultura es mejor que sea neutro. Este es un buen suelo agrícola. ¿Qué características tiene este suelo? A ver, ya sacando conclusiones de todo lo que hemos visto ahora. Neutro, arenoso. Hemos dicho es neutro. Eso está bien, es favorable, ¿no? Para agricultura está bien. Tiene mucha materia orgánica. Eso está bien, excelente. Y es un suelo franco-arenoso, ¿no? ¿Qué características tenía? Cuando llueve no se encharca, sino absorbe el agua rápidamente. Eso era bueno, no se erosiona, ¿no? Es fácil de remover, no es un suelo duro, eso está bien.
¿Qué tiene de malo? Que no almacena mucha agua. Esa es la debilidad de este suelo. Entonces hay que regar más seguido, ¿no? Ven que viendo estas características uno puede entender lo que pasa con este suelo, ¿no? Y cómo hay que manejar este suelo también. ¿Mm? No tiene mucha materia orgánica. Hay que ponerle harta materia orgánica, hay que poner harto estiércol, guano, ¿no? En este caso no, es un suelo que tiene mucha materia orgánica, no necesita tanto estiércol, tanto guano, no necesita, es un suelo con una fertilidad bastante buena. Ya chicos, les voy a dejar con mi colega que les va a hablar de compost. Él es Ariel, es biólogo, es el encargado del laboratorio de suelos aquí en la hacienda. Mi nombre es Ariel Choque, yo soy el jefe de laboratorio de suelos de aquí de la hacienda Pairumani. Hoy día yo les voy a explicar qué es el compost y por qué su importancia dentro de la agroecología. ¿Ya? Como ustedes saben, la hacienda tiene un modelo agroecológico en el cual el uso de materiales sintéticos es reducido. ¿Ya? Entonces todo lo hacemos de manera más natural. ¿Ya? A ver, de ustedes, ¿quiénes conocen qué es el compost? Composta. Composta. Alimento para las plantas. ¿De qué está conformado? ¿Cómo se hace? Que a medida que pasa el tiempo se va degradando. Se va descomponiendo, ¿no? ¿Y por qué se descompone? Hay microorganismos que van descomponiendo, van reduciendo la materia en una materia que sea más asimilable para las plantas, ¿no? Ahora, hace rato el ingeniero Mauricio les ha explicado acerca del suelo. Al final, ¿qué definición han tenido sobre el suelo? ¿Qué se considera el suelo? Fundamental para la vida del ser humano, de las plantas, animales. Hay nutrientes ahí y también se encuentran los organismos. Sí, pero ¿cómo lo considerarías tú? ¿El suelo lo considerarías como un organismo vivo o un organismo inerte? Vivo, ¿no? Entonces el suelo últimamente se lo está tomando muy en cuenta. ¿Por qué? Porque hay bastante desertificación de los suelos y se lo considera como un organismo vivo porque es fundamental para la vida, ¿ya? Entonces, como todo organismo vivo, el suelo necesita alimentarse, ¿cierto? ¿Cuál sería el alimento para el suelo? La composta. Eso, el compost. Eso sería el alimento que nosotros damos al suelo para que el suelo se nutra y a la vez las plantas se nutran del suelo, ¿ya? El suelo está rico de microorganismos, está compuesto por muchas bacterias, está compuesto por hongos, microorganismos pequeños, lombrices, los chanchitos que vemos. Entonces hay una interacción de microorganismos increíbles dentro del suelo, ¿ya? Si ustedes cavan un poco, van a ver muchos microorganismos. Entonces todos estos microorganismos se encargan de comer la materia orgánica que está ahí, comer minerales pesados o minerales grandes que están ahí y los van haciendo más simples para que las plantas vayan absorbiendo todo eso y las plantas mismas se vayan alimentando. Entonces, por eso es importante un compost. ¿Qué es lo que tendría que tener? ¿Qué es lo que tiene un compost en sí? Tiene, hemos dicho, heces de vaca o heces de otros animales. Puede ser de chancho, puede ser de oveja, de chivo, de vaca. También pueden ser de llamas, ¿no? Lo importante es tener una fuente nitrogenada, ¿ya? Que nos vaya a aportar bastante nitrógeno. Entonces las heces o los desechos de los animales tienen bastante nitrógeno. Es rico en nitrógeno, ¿ya? Ahora hay que aumentarle una fuente de carbono. Para eso utilizamos... No. Aparte de las heces de los animales, ¿qué más tiene un compost? Residuos orgánicos, tiene hojas, tiene hojarascas, todo lo que ustedes ven aquí, ¿no? Entonces se hace una mezcla en una relación de 2 de hoja y 1 de estiércol.
hacemos una mezcla y hacemos que se vaya compostando, ¿ya? ¿Cómo sabemos que nuestra mezcla está compostando, va por buen camino o está por mal camino? Huele bien. Aparte de eso, la temperatura es fundamental. La temperatura en un buen compost llega a los 60 grados, 60, 65. Eso quiere decir que nuestro compost está trabajando, todo se está descomponiendo y nuestros microorganismos están trabajando ahí adentro. Por eso es que llega a esas temperaturas, ¿ya? También esa temperatura es buena y es ideal. ¿Por qué? Porque nos mata todas esas hierbitas, esas semillas de hierba que están ahí en la materia orgánica o la materia o el estiércol. Entonces todas esas semillitas que nosotros no queremos se van muriendo a causa de la temperatura. Pero también van muriendo otros patógenos, otras bacterias, otros honguitos que son patógenos que nosotros no queremos, pero que vienen con las heces. Esos también van muriendo. Ustedes saben de que, ¿cuál es por ejemplo, dentro de las heces que nos provoca dolor de estómago, nos provoca que nuestro estómago se afloje? ¿Qué bacteria es la más común? La que está en las heces. La Escherichia coli, la E. coli. Esa es la que te provoca diarreas. Y esas están en las heces, ¿no? Es por eso que siempre que les dicen, ¿no?, sus mamás, cuando van por afuera, están tocando alguna cosa sucia, o agarran bastantes billetes, o van al baño, ¿qué se les dice? Lávense bien las manos. ¿Para qué? Para que no se contaminen con E. coli y no les provoque dolor de estómago o infecciones, ¿ya? Entonces, con la acción de la temperatura, esas bacterias que nosotros no deseamos mueren. Y al final tenemos un compost que es rico en microorganismos benéficos para las plantas, ¿ya? En nutrientes. Y aparte, ¿qué más nos da el compost? ¿Qué más nos da un compost? Rico en nutrientes. De compost puede llegar a retenerte hasta 5 o 6 volúmenes de agua. ¿Y eso es bueno o es malo? Es bueno, ¿no? Porque a partir de ese volumen de agua la planta se va a ir nutriendo, va a ir a asimilar esa agua para que vaya creciendo. Entonces, si tu terreno es muy arenoso, tú le puedes mezclar con una porción de arcilla y le puedes meter bastante compost para que el compost vaya reteniendo toda esa agua y esa agua no se vaya. Porque ¿qué es lo que les ha dicho el ingeniero? Terrenos arenosos drenan rápido, ¿no? Sin embargo, terrenos arcillosos no tardan en drenar. Entonces el compost también te puede regular tu suelo para que tu suelo sea mucho más fértil y tus plantas vayan asimilando y vayan nutriéndose bien. ¿Ya? Entonces, ¿cómo preparamos aquí el compost? Se prepara con un volumen de estiércol y 2 volúmenes de hojarasca. Actualmente nosotros estamos en una fecha, en una época donde la producción, las siembras son altas. Ya estamos en la ventana del verano donde se produce bastante maíz. Entonces, si se han fijado, tenemos maicitos pequeños, maicitos más grandes y otros campos que se están cultivando. Entonces, los compost van saliendo. No tenemos un compost que esté en un proceso totalmente maduro, pero tenemos compost que están en procesos finales, compost que están en procesos intermedios y compost que están en procesos iniciales. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir avanzando las pilas para que ustedes vayan reconociendo qué es un compost maduro, qué es un compost que está intermedio y todo lo demás. Ya. Entonces, como les he mencionado, para preparar y hacer un buen compost, tomamos 2 porciones de materia orgánica, ya las tenemos ahí apiladas. Ya, generalmente nosotros usamos chala de maíz picado, pero cuando ya se nos acaba también recurrimos, ahorita están picando por ejemplo restos de tronquitos, así bien finitos picados para preparar nuestras mezclas. Y usamos una porción de estiércol, ¿ya? A todo eso hay que hacerle un seguimiento. Bueno, una vez que se hace la mezcla, lo importante es agarrar y humedecer, porque si no tiene agua, los microorganismos tampoco van a poder trabajar. No puedes hacer un compost seco, ¿ya? Entonces la relación es 2 de materia orgánica, 1 de estiércol, con una humedad de 60%, ¿ya?
Si nosotros no tenemos cómo medir la humedad, hay diferentes formas. Cuando tú estás haciendo la mezcla, agarras un puñado, lo aprietas fuerte y tiene que salir de 3 a 5 gotas. Eso te da una relación de 60% de humedad. ¿Qué pasa si le metes poca humedad? Tu compost va a trabajar, los microorganismos van a trabajar, pero la humedad, o sea, tu compost va a tender a secarse muy rápido, porque va a calentar, va a secar, y cuando se seque, la temperatura va a bajar. Y los microorganismos van a dejar de actuar. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que se hace ahí? Se agarra y se hace un volteo y se le rehumedece para que otra vuelta el compost vuelva a trabajar, siga funcionando, para que tu pila de compost siga funcionando. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si ustedes le meten mucha humedad? Si ustedes agarran, hacen el test del puño y le sale un chorro, porque puede pasar. Se han distraído y le han metido mucha agua. ¿Qué es lo que pasa? ¿Va a funcionar bien? Va a tener mucha agua y los microorganismos, aparte de agua, ¿qué necesitan? Oxígeno. Entonces no van a poder trabajar bien. Y en la parte de abajo van a comenzar a sufrir un proceso de pudrición. Eso es lo que nosotros no queremos. ¿Ya? ¿Cómo solucionarían eso? Si está muy seco, es fácil. Agarran y le aumentan más agua. Pero si se les ha pasado el agua... No, el compost no tiene tierra. ¿Qué les he dicho? Tiene estiércol y tiene materia orgánica. Eso, puedes aumentar más materia orgánica, también puedes aumentar más estiércol, porque siempre tienes que mantener esa misma relación, ¿ya? Para que todo este sistema trabaje. Y de esa forma lo vas corrigiendo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Hacemos el seguimiento de cómo nuestras pilas están evolucionando. Para tener un buen compost, nosotros dejamos que estas pilas trabajen por 120 días. ¿Ya? Al final de los 120 días tenemos un buen compost, un compost que está maduro, ha pasado por todas sus fases, una fase inicial que es la fase termófila, donde llega a 60, 65, hasta 70 grados. ¿Ya? Una fase de maduración, que es una fase bastante larga, donde la temperatura va descendiendo poco a poco. Y al final tienes una fase de estabilización, donde la temperatura termina de descender hasta unos 30, 35 grados centígrados y ya al final de los 120 días tienes un compost que está bien maduro. ¿Ya? Como ustedes se fijarán, todas las pilas, o bueno, la mayoría de las pilas tienen un número. ¿Ya? Esta es la pila 56 y su fecha de preparación ha sido el 23 de agosto. ¿Ya? Entonces todas las pilas se les hace un seguimiento individual para ver cómo está avanzando. Si esta pila comienza a bajar la temperatura, hay que ver por qué. Si es una pila que está iniciando, ¿por qué se está perdiendo la temperatura? Porque la temperatura a mí me marca, es mi indicador principal para decir que el compost está trabajando bien. Entonces yo tengo que venir a ver si es exceso de humedad, si es falta de humedad, cómo está mi pila, por qué ha dejado de trabajar. ¿Ya? Eso es importante. ¿Ya? Entonces después se va tomando las temperaturas. Tenemos un geotermómetro. Aquí tenemos un geotermómetro que lo utilizamos para medir las temperaturas. Pero si no contamos con un termómetro, también podemos utilizar una vara. ¿Ya? En la vara podemos ver humedad, temperatura. Ahorita les voy a indicar cómo. ¿Ya? Entonces, como les iba mencionando, todas las pilas tienen una identidad y todas se van haciendo un seguimiento. Hay pilas que tienen, hay pilas que se comportan bien, tienen un buen desempeño, se muestran una buena gráfica, pero también podemos ver pilas que han pasado por algún problema. Esta pila, por ejemplo, ha empezado regular, ha llegado apenas a los 45, 48 grados. ¿Ya? Después ha comenzado a perder la temperatura gradualmente, hasta enfriarse totalmente. ¿Qué es lo que ha pasado aquí en esta gráfica? Se le ha hecho una corrección.
Se ha visto por qué no está calentando, por qué no está trabajando bien y se la ha vuelto a reactivar. ¿Ya? Ahí la pila ha vuelto a incrementar su temperatura y ha finalizado. ¿Ya? Sin embargo, esta pila de aquí ha empezado bien, ha trabajado, aquí se le ha hecho un volteo correctivo y ha seguido trabajando y ha ido avanzando bien. ¿Ya? Entonces, como ustedes pueden ver, todas las pilas tienen cierto comportamiento. Esta pila, por ejemplo, de acá ha sido más estable. Esta se ha hecho con hoja picada de palmera. Ha sido mucho más estable. Ha tenido un buen inicio. Ha llegado a los 60, 65 y ha ido trabajando bien. ¿Ya? Cuando ya ha ido comenzando a decaer, se le ha hecho una corrección, se le ha hecho un volteo, se le ha aumentado humedad y ha seguido trabajando hasta el finalizar, a los 120 días. ¿Ya? Entonces todas las pilas tienen un seguimiento, se les hace un seguimiento individual y aparte, también si quieren verlo, y aparte también se sabe a dónde está yendo, a qué lote está yendo estas pilas. ¿Ya? Esto es importante. ¿Por qué? Porque si ese lote me presenta mucho crecimiento de hierbas y muchas cosas, entonces tenemos que ver por qué. Puede de que la pila se haya comportado mal y se ha llevado una pila que no, como la que les he mostrado, no ha llegado apenas ha llegado a 45, 48 grados. Entonces esa pila puede estar llevando semillitas de hierbas. ¿Ya? ¿Hasta ahí todo claro? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿Han entendido todo? Después les voy a tomar examen. Una preguntita. He Dígame. visto que en agronomía lo tapan con plástico. Sí. ¿Alguna función? El tapado con plástico generalmente es para que no pierda tanta humedad, porque ha visto que esto calienta. En época de invierno, cuando preparamos nuestras pilas, todas nuestras pilas parecen chimeneas. Botan bastante vapor en la mañana. ¿Ya? Ustedes pueden ver que todas las pilas están ahí botando vapor. Entonces se los tapa para eso, para que evitar de que pierdan mucha calor. ¿Ya? Pero a veces también eso es un poco contraproducente. No siempre es recomendable. En época de lluvia, cuando hace mucha lluvia, ahorita recién estamos empezando la época de lluvia. Entonces cuando hace mucha lluvia, ¿qué es lo que pasa? Si se han fijado, marcan caminos. ¿Ya? Cuando la lluvia es muy fuerte, muy torrencial, puede llegar a lavar tus pilas de compost. Entonces también es recomendable taparlas. Ahorita nosotros no estamos haciendo eso porque todo eso ya va a salir a campo. ¿Ya? Como ya les he mencionado, estamos en una época muy fuerte de siembras de maíz, entonces van a salir a campo gradualmente. Es por eso que las pilas también las tenemos de forma gradual. ¿Ya? Ahora pasen por aquí, les voy a mostrar esto. Entonces ahí tenemos un termómetro. ¿Cuánto marca? 62.6. Eso. ¿Está bien o está mal? Está bien. Significa que la pila está activa, está trabajando bien, ¿no? Esto que yo les he mencionado, del test de puño que tú agarras y exprimes, es cuando tú estás preparando, no es todo el tiempo. Cuando tú estás preparando tu pila, tiene que tener 60% de humedad. Si tú ese test lo haces al día siguiente, no va a salir nada de agua. Lo tienes que hacer el rato que tú estás preparando. ¿Ya? ¿Por qué? Porque al día siguiente, ustedes han visto, esto tiene materia orgánica. Entonces la materia orgánica va a absorber el exceso de humedad de esas gotitas que han salido extra, va a terminar de absorberlo. Entonces al día siguiente va a tener esa humedad. ¿Ya? Ahora, si ustedes no cuentan con un termómetro, ¿qué es lo que hacen? Hay dos técnicas. Pueden agarrar un palo de madera, lo introducen y lo dejan ahí por un par de minutos. 2, 3, 5 minutos. ¿Ya? Y después lo van a sacar. Si no tienen un palo de madera, pueden utilizar un palo metálico, un fierro. Igual les va a servir. ¿Cuánto tiempo está? Esto, ahorita lo he introducido delante de ustedes con un día. Ahora lo vamos a sacar. ¿Ya? Entonces, aquí, toquen la madera. Está caliente. Está hot. ¿Ya? Eso significa que tu pila está caliente. Si la madera saliera frío, significa que tu pila está fría. ¿Ya? Otro factor importante, por ejemplo, en este caso de que la pila ya está avanzando. ¿Han visto cómo ha salido? Ha salido medio seco, ¿no?
Ya poco a poco esa pila ya está perdiendo humedad, ya le va a faltar humedad. Pero si esto saliera así como barro, tuviera humedad. exceso de humedad, ¿no? Lo ideal es que salga un poco húmedo, no barro. Esa es la humedad ideal para tu pila. ¿Ya? Ahora van a ir circulando para que sus compañeros igual vean y también van a ir viendo algo que yo les voy a ir mostrando. ¿Ya? Para que me crean, van a ir metiendo su mano aquí. Fijen cómo sale el vapor de agua. ¿Han visto? Se ve un poco. Entonces ahí va calentando. Ya, ahora un poquito vayan circulando para que sus compañeros también vayan viendo. Y todos pasando a tocar. Pilas que están aquí. Indicadores de cómo ustedes creen que su compost ya está listo, ya va por buen camino, ya va por buen proceso. A simple vista, ¿qué es lo que ven? Hay un montón de pilas. Sí. Lo primero. Ahora ustedes díganme qué pilas están más maduras, qué pilas están en proceso y qué pilas están iniciando. ¿Esa? ¿Está bien? Ese está iniciando. Ya. Este está casi finalizando. Esos están proceso. Los que tienen materia orgánica más abundante son los que están más antes. Ya. Muy bien. A los que se le ve materia orgánica así por fuera, así toda, es que están iniciando. Y los que tienen ¿Qué otro factor más ven? Los que no tienen tanta materia orgánica. Cuando está acabando ya no hay materia orgánica. Este ya está casi terminando. Pero ¿qué otro más? ¿Cómo más se pueden guiar para ver a simple vista, sin necesidad de tocar, que eso ya es un compost más maduro que otro que está empezando? Con la materia orgánica. El color. ¿Se han fijado en el color? Esta pila es más café. Aquella no tanto, aquella del fondo es más café. Las del frente, no. Y estas que están empezando son más crema. No, está empezando. Eso de allá está. Cuando un compost está maduro, tiende a ser un color café. Este color, perdón. Un color café. Cuando compran guano para sus jardines es de color café. Es que es un buen compost. ¿Ya? Otro indicador, agarren. Sin miedo. ¿Ya? Huelan. Este está en proceso. Pero ya está casi terminando. Un buen compost tiene que oler a bosque, a tierra húmeda. Este todavía huele a... Medio raro. Sigue húmedo. ¿A qué huele todavía? Humedad. A ver. Humedad, bosque. Ahí por todo. Húmedo. ¿A qué huele? Dale, sin miedo. No te va a morder. Una aspiración. Ay, No, huele a... era oler no comer, viejo. Dale. Han venido a hacer prácticas, no a mirar. Anda. No, listo. No huele nada. Tiene un olor que no sé su nombre, pero es como que... Tierra. Huele un poco a tierra, huele un poco a humedad. Pero como todavía sigue en proceso, también tiene un poquito de olor a azufre. Ah, sí. ¿Ya? Ahí se van a dar cuenta. Cuando el compost realmente huela rico, huela a tierra húmeda, así cuando llueve, ¿han sentido ese olorcito? A bosque, es que hay un buen compost, hay una buena materia orgánica ahí. ¿Ya? Ahora, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Si yo les preguntara cómo hacer un compost. Ah, pues agarra esa tierrita, ese... ¿Tierra? ¿Cuándo yo he dicho tierra? Material orgánico. Esa es una porción de heces de animales, vaca, llamas o ovejas, y 2 porciones de Hojas secas. hojas secas, Ya. Ramas. de árboles. ¿Y el agua? Ah, el agua. Pero hay que revolverlo, mezclarlo. ¿Ya? ¿Cuánto creen que me tomaría hacer una sola pila de estas? Manualmente.
normalmente? 3 semanas. Mucho trabajo, ¿no? No tenemos todo ese tiempo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros utilizamos? Utilizamos maquinaria. Allá, lo que ustedes ven allá atrás es una chata compostera. Ahí, con la ayuda de un tractor, de una pala, se pone 2 palas de materia orgánica, una pala de estiércol, y esas espadas que ven atrás, esos círculos, eso se va encargando de homogenizar y airear. Y una persona por atrás está agregando el agua. Eso nos ayuda a hacer estas pilas. Y también nos ayuda en los volteos correctivos. ¿Ya? ¿Por qué nosotros tenemos aquí tantas pilas? Y eso que esto es poco, porque nosotros tenemos alrededor de 110 hectáreas en producción de maíz. ¿Ya? Por cada hectárea nosotros colocamos alrededor de 12 toneladas de compost. ¿Cuánto creen que tenga esta pila? Así a grosso modo, ¿cuántas toneladas? 1000, 2, No, Una. no. 3. Tenemos 100 hectáreas. Si esto tiene una, necesito 1000 pilas. Como 5 toneladas. Más. 6, El cielo es el 10 toneladas. Tiene como 20 toneladas. Esta pila. 190. Pero esta pila me alcanzaría solamente para ¿cuántas hectáreas? 2 a 3. ¿Ya? Y nosotros tenemos 100. Entonces, nuestro requerimiento en compost es alrededor de 1000 toneladas por año. ¿Ya? Y solamente con esa cantidad de compost apenas estamos cubriendo las necesidades del cultivo. ¿Ya? Lo ideal es colocar alrededor de 20 toneladas de compost por hectárea. Eso es harto. ¿Ya? Pero nosotros vamos cubriendo todas estas necesidades justamente para cuidar nuestros terrenos, para no desertificarlos, no hacer que pierdan su calidad. ¿Ya? Y para que sigan siendo productivos. Entonces, es importante para nuestros suelos que cada uno sepa cuidarlos. ¿Ya? Para eso es importante agarrar y meter un buen compost. Puedes utilizar diferentes materias orgánicas, carbonatadas o nitrogenadas. Ya les he dicho, fuentes nitrogenadas, estiércol de vaca, de oveja, de cabra, de chancho, son buenas fuentes nitrogenadas, incluso de pollo. ¿Ya? Y fuentes carbonatadas, puedes utilizar hojarascas, ramas picadas, todo aquello que vaya trabajando. Pero siempre tienen que tener en cuenta, así como ustedes son personas individuales y se comportan de forma individual, se comportan de forma diferente, las mezclas, las diferentes mezclas que ustedes hacen también se comportan de forma diferente. Entonces tienen que comenzar a trabajar. ¿Ya? Ahora vamos a llevar un poco de este compost que tenemos aquí y lo vamos a comparar con aquel, con el que está al principio. ¿Ya? Vengan. Este es un compost, de aquí el que ustedes ven es un compost que está hecho con chala de maíz y estiércol de vaca. ¿Ya? Este de aquí es un compost que tiene cascarilla de arroz. ¿Ven la diferencia? 1, el color. 2, la cascarilla de arroz tarda más tiempo en descomponerse. No significa que esté mal. ¿Ya? Y toquen, metan su mano aquí. Comparando composta con más composta. ¿Está caliente como al otro lado? Sí, no tanto. No tanto. A ver, lo comprobamos. Cuando ya finaliza, ¿no? Está más cerca. Sí, cuando ya finaliza. En ella es la iniciación, en ella hasta el mediano y en acá ya finaliza. ¿Está caliente? No tanto, ¿no? Entonces, este material, por ejemplo, tiende a un poquito a enfriar más rápido. Entonces hay que hacerle un volteo más seguido. Hay que corregirlo más. ¿Ya? Pero la cascarilla de arroz no significa que esté mal, porque muchos lo utilizan en los invernaderos, muchos agricultores lo utilizan. Te sirve para darle esa soltura a la tierra.
Cuando tienes terrenos bastante compactos, puedes utilizar este material para que tu terreno sea un poco más esponjoso. ¿Ya? Entonces no significa de que todos los materiales sean, o algunos materiales sean malos, pero sí pueden comportarse de forma diferente. Ahorita ya les he mostrado. Este de aquí, que estaba más caliente, ¿no? Y este de aquí, que es un poco más frío. Pero igual es un buen material, igual te aporta los nutrientes necesarios. ¿Ya? Y lo más importante, la cantidad de microorganismos. Ambos te van a aportar buena cantidad de microorganismos. Entonces, así como ustedes ven, nosotros vamos trayendo y recolectando material picado de los diferentes jardines que tenemos para preparar compost. Ya después de los establos que nosotros tenemos, vamos a recolectar el estiércol y vamos a comenzar a preparar. ¿Ya? Entonces, les he mencionado que nosotros necesitamos gran cantidad de estiércol. Hay que sacar volúmenes, hay que comenzar a cuantificar cuánto tenemos y para cuánto nos va a alcanzar. Ustedes que están en colegio, ¿cómo sacan el volumen de esta pila? Depende. ¿De quién? Distancia y anchura. Viene la forma, Base parece por prisma. altura. Sí, Ya. Formamos base por altura. ya. ¿Qué más? Sacamos. Ya. Base por ¿Alguien? altura. Ya. ¿Qué más? Base por altura por Anchura. Base por altura por largo. ¿Eso qué te da? El área. el área La masa. Te va a dar el volumen. Pero tú estás diciendo base por altura por largo. Eso es la fórmula de un rectángulo. ¿Te has dicho un prisma? O un triángulo. Base por lado. ¿Está bien? ¿Les falta algo más? Base por altura, por largo. el volumen. ¿Cómo es? Es base por altura dividido entre 2. Y después lo multiplican por el largo. ¿Ya? ¿Ven que es importante? Pero eso les va a dar la cantidad de cubos que tenemos. Pero ¿qué les he dicho? Les he dicho que nosotros metemos toneladas por hectárea. Entonces, ¿qué más se tiene que hacer? Base por altura dividida por Eso ya te da los metros cúbicos que tienes de compost. Eso es diferente a toneladas, ¿cierto? Es otra unidad. Hay que multiplicarlo por la densidad. Ahí tú tienes las toneladas por hectárea que vas a introducir a tu terreno. Ahora, ¿ustedes creen que el compost pierde volumen? Sí. ¿Por qué? Y la materia O sea, si yo empiezo con una pila de este tamaño, al final voy a terminar con una pila del mismo tamaño, ¿o se va a reducir? Va a perder un si le poco, aplicas pero no mínimas tanto. cantidades. Poquitito va a bajar. ¿Cómo es? Lo compactamos. ¿Cómo lo vas a compactar aquí? Pero el volumen. Nunca se han dado cuenta que incluso cuando llevan estiércol, cuando la volqueta agarra y lo vuelca, es una cosa así, pero después es una cosita así. Sí, Se va degradando con el paso del tiempo y es Seca. Se va perdiendo volumen. ¿Por qué? Porque han visto cómo es la materia orgánica, es esponjosa, es grande. Cuando eso se va degradando, se va formando pequeños fragmentos más pequeños, o sea, se va haciendo fragmentos más pequeños. Eso obviamente va perdiendo volumen. Entonces, a un inicio puedes tener una densidad de 0.3 y al final ya una densidad mayor. ¿Ya? Es por eso que puedes empezar con una pila de este tamaño y terminar con una pila a la mitad. Cuando haces un proceso de compostaje se llega a perder casi el 50% del volumen inicial hasta el final de tu proceso de compostaje. ¿Este era más grande? Sí. Eso es todo lo que se hace en compost. ¿Tienen alguna pregunta?
vamos a pasar, si no, a lo del jugo de compost. Está todo que están allá, ¿no? Es jugo de compost o té de compost, es lo mismo, ¿ya? La base es un compost maduro. ¿Qué les he dicho que tiene un compost maduro? Tiene harto nutriente, tiene bastantes microorganismos benéficos y ya no tiene los microorganismos que son dañinos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con el jugo de compost? Hacemos que todo eso, los microorganismos y los nutrientes, se disuelvan en el agua. ¿Esto para qué nos favorece? Para hacer aplicaciones foliares, para fumigar a las hojas, para que todos esos nutrientes vayan a las hojas. Ustedes saben que las plantas también asimilan por las hojas. Incluso nosotros las personas llegamos a asimilar por la piel. ¿Ya? No así como cuando estás comiendo, pero llegas a asimilar una poca cantidad por la piel. Es por eso si te echas alcohol, sientes, porque el alcohol llega a pasar. ¿Ya? No es a qué sabes, pero llegas a asimilar un porcentaje mínimo. En las plantas es mayor la asimilación, por eso se fertiliza también por las hojas. ¿Ya? Entonces, si ustedes quieren tener un buen jugo de compost, ¿qué es lo que necesitan? Buenos nutrientes. ¿Y eso de dónde lo tienes? Del compost. Entonces necesitas un compost que esté bien maduro, ¿no? No un compost que haya madurado así como que a la macana, ¿no? Necesitas un buen compost. Si tú pones un mal compost, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás igual, agarrando todos esos patógenos, los estás solubilizando en el agua. El poco nutriente que tiene ese compost que no está bien maduro, lo vas a solubilizar en el agua. Pero cuando tú apliques eso, también estás aplicando patógenos. Entonces, lo indispensable es tener un compost que esté muy bien madurado, o sea, que esté bien maduro. ¿Ya? Y eso te sirve para aplicaciones foliares o también para aplicaciones directamente al suelo. ¿Hasta ahí todo claro? Listo. Muchas gracias, estamos muy contentos con la visita, les esperamos para cualquier ocasión, siempre nuestras puertas están abiertas.